Hola a todos y a todas, soy Martina Morelos y llevo 4 años dedicándome al culturismo. Crecí en un pueblo muy pequeñito de Mallorca y ya desde bien pequeñita mis padres eran profesores de educación física, entonces crecí en un ambiente y con unos valores muy orientados a la actividad física y a la alimentación equilibrada. Probé todo tipo de deportes, empezando por la natación, luego hice años de tenis, probé el baloncesto, luego hice años de hípica, luego baile. Nunca competí en ninguno de esos deportes, de hecho el objetivo por aquel entonces era pasármelo bien, moverme, conocer gente nueva. Mirando atrás, agradezco enormemente haber tenido ese vasto abanico de opciones y de estímulos diferentes que ya formaron y asentaron una base muy sólida en mi salud física y un montón de habilidades, agilidad, fuerza, resistencia y demás, pero también una base que en ese momento ni siquiera conocía que tendría que tener después, en salud mental, en gestión del estrés, de toda la energía que tenemos, ¿no? Que también llegaría a formar algo tan importante como es mi identidad y mi estilo de vida a día de hoy. Cuando era adolescente sufrí de bullying y de ciberbullying y fue un periodo de varios años muy duros para mí, probablemente los más duros de mi vida. Una etapa muy oscura, muy solitaria y muy triste en la que me perdí por completo. Recuerdo no tener ilusión por prácticamente nada. Siendo muy pequeñita es muy difícil gestionar todo eso. Por fin pude salir de todo aquello. Estaba cansada de estar triste, de estar mal. Creo que todo el mundo al final se acaba cansando de no estar bien y empieza a buscar soluciones. En mi caso fue apuntarme al gimnasio y ahí empezó una trayectoria que dura hasta el día de hoy. Fue como el origen de encontrar mi sitio. Mi sitio primero de todo de silencio, porque allí podía callar todas las voces que había en mi cabeza, y luego fue evolucionando hacia un sitio de paz mental, en ese sentido también, hacia un sitio de equilibrio y finalmente un lugar donde poder practicar el amor propio que estaba de nuevo cosechando y descubriendo por primera vez en mi vida. No fue hasta que conocí a mi pareja hace 7 años que me interesé por la fuerza. Él por ese entonces hacía calistenia y me fijé en cómo hacía dominadas, y luego me fijé en mis brazos y me fijé en que eran súper delgaditos, pero sobre todo en que no tenían nada de fuerza. Me pasaba un poco lo mismo que la primera vez en la que entré al gimnasio. No llegué allí ni empecé a hacer deporte por un motivo físico o de pura apariencia, sino por una carencia que estaba relacionada con una emoción, con un sentimiento. En este caso, falta de fuerza. Me propuse empezar a hacer dominadas, entrené para ellas, primero con gomas, luego con asistencia y finalmente sola, con mi propio peso. Paralelamente empecé a interesarme por el pole dance deportivo y empecé a trabajar con mi propio peso corporal. Unos meses después, en el gimnasio, probé a hacer las dominadas y no me salió una, sino que me salieron 4. Fue un momento muy especial que aún a día de hoy recuerdo como si fuera ayer, y creo que también fue el inicio de empezar a amar, sentirme fuerte y lograr ser todavía más fuerte cada vez. El culturismo llegó a mí por pura casualidad. Estaba trabajando de camarera en un bar en mi pueblo y varios clientes que debían estar metidos en el mundillo me preguntaron si competía. En ese momento el culturismo no era tan reconocido, tan popularizado como ahora, y mira que han pasado muy pocos años, pero yo no tenía ni idea de a qué deporte se referían, evidentemente. Pero a partir de ese verano empecé a interesarme por él, me llamó la atención y decidí probar a hacer mi primera preparación.
Mi primera competición fue muy bien, pero más allá del puesto, creo que lo realmente significativo para mí fue que sentí que de nuevo había encontrado un sitio que era perfectamente acorde a mí, en el cual encajaba a la perfección, y no hablo del físico, sino a nivel de valores, a nivel de estilo de vida. Yo siempre, esos últimos años, había sido una persona muy enfocada, tratando de cultivar, como dije, ese amor propio, esos valores, esos hábitos que me hacían sentir bien y estar conectada conmigo misma. Sentí que esa disciplina y ese deporte celebraban y ponían en un pedestal justamente eso, esa fortaleza interna, esa disciplina tan propia y tan íntima, ¿no? Fue una sensación de plenitud, de tranquilidad y de orgullo conmigo misma, viniendo de donde venía con toda mi ansiedad social, mi depresión y todos esos problemas que había vivido de adolescente. Fue como por fin haber encontrado el sentido a todo aquello y haber hecho de todas esas dificultades algo tan bonito y tan saludable que solo podía hacerme tan feliz como lo estaba haciendo. Luego me cambié de federación a una muchísimo más grande y que por aquel entonces no tenía rama natural como la tiene ahora. Entonces estábamos un poco dudosos de cómo iba a ir, pero la primera temporada, el primer año fue genial. Hice un gran papel y estoy muy contenta de los resultados que obtuve jugando en una liga, como digo, en la que partía en desventaja. En la siguiente temporada, en 2024, no fueron tan bien esos resultados y esos puestos, y eso me demuestra que nunca se sabe con este deporte, que siempre tienes que seguir trabajando más y más y más, y no solamente por lo que son los resultados, sino si realmente conectas con esa disciplina, con esa fortaleza, con esos hábitos y esa persistencia que tienes que tener para llevar a cabo todo lo que tienes que llevar a cabo en el día a día. Eso te nutre muchísimo más a ti a nivel personal y te suma. Si realmente estás conectada y te resuena hacer todo eso, aunque puntualmente sientas que no tiene sentido, creo que eso es lo que engancha y eso es lo que te hace ser tan feliz con este deporte. Este año, por fin, después de más de un año y medio de mejora, voy a volver a competir, ahora sí, en la rama natural de la federación, y estoy muy contenta, muy entusiasmada, muy orgullosa de todo el trabajo que hemos hecho. Si quieres no perderte nada de esta preparación, suscríbete a este canal y sígueme también por Instagram, que voy compartiendo cositas. Muchísimas gracias por estar aquí, por escucharme, por darme voz haciéndolo. Todo el mundo tiene una historia y creo que merece la pena aplaudir a aquellos y aquellas que la transforman y que se llevan algo siempre positivo de todo lo malo que han pasado. Nos vemos muy pronto.